Hola, mi nombre es Luis Gustavo García Ortega, ID 156808, y voy a hablar sobre el impacto que tiene el coronavirus en una empresa. La pandemia del coronavirus de 2019 está teniendo un gran impacto en la economía global, pues ha sido una circunstancia que no se tenía prevista y nadie estaba preparado para las consecuencias que dejará y está dejando el virus alrededor del mundo. En el caso de México, ha empezado a verse visible el impacto después del 30 de marzo, cuando por decreto del gobierno se tenían que cerrar todas las empresas que no pertenecían a la industria primaria. Este reporte se enfocará en la industria automotriz, cuáles son los efectos que se tendrá y qué propuestas se podrán implementar en una empresa que estuviera involucrada en este sector. El 30 de marzo de 2020, el subsecretario de Seguridad Hugo López-Gatell dirigió el informe técnico diario sobre el coronavirus, donde dejó sentenciado que México estaba cerca de entrar en la fase 3 de la pandemia, por lo que incitaba a la gente a quedarse en casa. De acuerdo con la República, en 2020 también afirmó que no se esperaba tener oposición del sector industrial, donde cualquier sector industrial que no fuera del sector primario tendría que parar la producción en sus respectivas plantas. Esto significa un gran golpe a la industria automotriz, pues al no ser una industria primaria, las compañías deben de dejar de elaborar. Incluso más allá de que sea decreto del gobierno, en tiempos de crisis los primeros gastos recortados en las familias son los automóviles. Gracias a este conjunto de factores, la industria automotriz en este momento está parada y en promedio van a parar alrededor de un mes, del 30 de marzo al 30 de abril hasta ahora. Expansión menciona que las ventas de abril de 2009, tras la última pandemia de la influenza H1N1, la venta de autos cayó en un 35% en abril con respecto al mismo mes del año anterior, es decir, 2008. Y esto es lo que se espera que disminuya como mínimo en este caso del coronavirus. La diferencia entre estas dos pandemias fue que el H1N1 solo afectó entre 1 y 2 meses en México, mientras que con el coronavirus aún está por ver qué tanto afectará la economía tanto mexicana como global. A nivel nacional, se tiene especulado que las ganancias generadas por esta industria son de un aproximado del 2.9% del PIB. Dicho esto, la calificadora de riesgo Moody's estimó que las ventas a nivel mundial disminuirán en 2.5% durante 2020 debido al brote del virus. El PIB de México al año de 2018 fue de 1.221 billones de dólares. Suponiendo que se redujera en un 2.5% de ese PIB gracias a la industria automotriz y que de ese porcentaje el 2.9% fuera esto, estamos hablando de un 0.07% de pérdida del total del PIB del país, lo que serían unas pérdidas aproximadas de 854.700.000 dólares. Estos datos determinan una grave crisis que se avecina para la industria del país en general, pero ilustrando este caso afectará con creces a las compañías que son armadoras de automóviles o que están relacionadas de alguna manera. Un ejemplo es que les vendan sus productos a estas compañías y con base en toda esta crisis los afecte de igual o mayor manera. La industria automotriz en México ha acumulado 30 meses seguidos a la baja. Esto significa que se ha estado reduciendo la cantidad de coches vendidos en el país. El coronavirus es un factor adicional que seguramente mantendrá las ventas de vehículos estancadas en el 2020. El caso que se quiere abarcar en este reporte es de una empresa que está relacionada con la industria automotriz. De acuerdo con una entrevista global de Mercer referenciada por Equipos y Talento en 2020, tan solo la mitad de las empresas tienen un plan de continuidad de negocios ante la emergencia del coronavirus. El 72% de las empresas encuestadas han aplazado o cancelado los viajes a las zonas afectadas y el 58% se prepara para dar mayor flexibilidad para trabajar. Muchas de las empresas encuestadas han adoptado medidas drásticas, como el cierre de sus plantas de producción en China continental, el 58%, así como la restricción de viajes o países donde hay casos confirmados, en un 72%. Casi la mitad están evaluando la evacuación de los expatriados, pero solo un 20% lo está llevando a cabo. Otros abordan la situación con acciones prácticas, proporcionando mascarillas, con un 48%, y desinfectante para manos, con un 68%, en el lugar de trabajo y proporcionando una mayor flexibilidad para trabajar de forma remota en las ubicaciones más afectadas. Así, por ejemplo, el 58% de las encuestadas están implementando los sistemas necesarios para flexibilizar el teletrabajo. Una empresa tiene recursos limitados,
y tiene que tomar decisiones con base en lo que se tiene para tener el menor impacto económico. Se tienen los gastos fijos, que son los pasivos, y se tienen los gastos de inversión en nuevos proyectos. En tiempos difíciles, el crecimiento económico puede ser nulo o llegar incluso a ser negativo, que existe una recesión. En casos extremos de contingencia, los patrones deben tener la capacidad de poder crear propuestas innovadoras que reduzcan el impacto económico y el impacto en los trabajadores, pues ellos son la fuerza bruta que mantiene viva la empresa. Para este caso particular, en tiempos de crisis, se recomiendan las siguientes propuestas. La primera es bajar el inventario o el working capital. Cuando se tiene un exceso de inventario y no hay producción ni ventas, ese dinero invertido en inventario será perdido, pues no se está usando para su propósito inicial. En el momento que se detecte una crisis a nivel internacional o global, se deben de tomar medidas para evitar la acumulación innecesaria de inventario. La segunda propuesta son cierres parciales para ahorrar gastos. No todas las áreas son igual de importantes al momento de seguir generando el producto, por lo que en un caso de contingencia se pueden cerrar ciertos sectores, como la parte administrativa, pero no se pueden cerrar otras partes mientras sigue existiendo demanda, como es el caso del sector de producción. Número 3. Para técnicos con esquemas de trabajos reducidos. Un paro. Llega un momento en que ya no existe demanda porque el sector al que le estás vendiendo, en este caso la industria automotriz, ya pararon totalmente. En estos casos es posible hacer un paro técnico total de la empresa. De acuerdo con la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, las empresas tienen el poder de reducir el salario de sus trabajadores en casos de contingencia nacional a 2 salarios mínimos con el respaldo de la ley. Sin embargo, esto no es recomendable, pues se puede bajar la moral de los trabajadores. Se puede llegar a un acuerdo con los trabajadores de que se haga un recorte a todo el personal de la empresa de un 20% en su salario, con la finalidad de evitar un recorte de personal masivo que afecte no solo durante la contingencia, sino que afecte a la recuperación de la empresa después de la misma. Último caso es el recorte de personal. Este es el peor de los casos y no es nada recomendable. Si se implementaron algunas de las propuestas anteriores y no mejora el balance económico de la empresa, se tiene que recurrir a un recorte de personal. Esto es lo menos recomendable, pues la gente es el poder de la empresa, pero se debe de tomar en cuenta que son casos extraordinarios y a veces no es suficiente con soluciones realizadas anteriormente y se debe de recurrir a lo más drástico que hay. En conclusión, las contingencias nacionales e internacionales afectan de manera directa al sector industrial y por lo tanto a las empresas. Es necesario tener planes de continuidad de negocios donde se prevean este tipo de situaciones únicas y la empresa sea capaz de lidiar con estas complicaciones sin afectar de manera significativa a sus empleados.